Amén. Bueno, gracias. Gracias, Alex. Lindas adoraciones que tienen que ver con la fidelidad de nuestro Padre Celestial que nos ama incondicionalmente y nos regocijamos en este día más que nada por el gran regalo que nos ha dado de ser hijos suyos y participar en su familia, bajo su cuidado, su cariño. Vamos a compartir bueno, feliz día, papá, a los papás de nuestra iglesia. Esta mañana, la verdad, estoy lleno de gratitud a nuestro Dios por los buenos papás que tenemos en nuestra iglesia. Muchos de ustedes son ejemplos excelentes de ser los papás que Dios nos ha dado como responsabilidad. Bueno, el video fue muy lindo. Gracias, Mirta, David, todos que trabajaron en eso. La verdad, me emocioné. No solamente ver a mis hijos y mis nietos, pero a las familias de IBEV y a los niños preciosos, jóvenes preciosos que tenemos. Y este día significa que estamos acordándonos de este gran privilegio que nuestro Padre Celestial nos ha dado como varones de ser papá. Vamos a ver la exhortación que es dirigido a nosotros, hombres. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Quiero pensar primero en la palabra criarlos. Increíble, ¿no? Que Dios nos ha dado este privilegio de criar a otros seres humanos. Nuestro Dios ha confiado en nosotros con esta responsabilidad de criarlos. No es para siempre, van a llegar a su momento de independencia de nosotros, pero mientras tanto, qué privilegio tenemos. Y queremos acordarnos esta mañana de este papel que nuestro Dios nos ha dado y las pautas que nos ha dado para hacerlo de una manera que agrade a Él. Porque al final de todo, eso es la única cosa que importa. Ni lo que piensen nuestros hijos o nuestras esposas, pero ¿qué piensas nuestro Dios de nuestro rol como papá? Este versículo es un versículo en el libro de Efesios que trata de esta responsabilidad de los papás. Pero como cada versículo en la Biblia, cada enseñanza tiene un contexto. Y es muy importante para nosotros que tengamos claro el contexto de este versículo, porque la verdad nos ayuda a entender realmente qué significa este versículo. Y el contexto tiene que ver con Efesios 5, versículo 21, que dice, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. En el contexto de capítulo 5, Pablo está enseñando cómo debemos andar de una manera sabia en este mundo. Y él, justo después de hablar de eso, habló de la necesidad de ser llenado por el Espíritu Santo. La única manera
de andar en este mundo, de cumplir con los papeles que tenemos, sea papá o marido o jefe o empleado. La única manera es por la fuerza que Dios nos da, por el fruto del Espíritu Santo. Y una de las evidencias que el Señor está en control de nuestra vida es una actitud que se revela, se manifiesta en nosotros. Y la actitud es de someterse. ¿Qué quiere decir someterse? Literalmente significa ponerse bajo la autoridad de otro, de reconocer que hay un rango de autoridad establecido por Dios y uno ve su rol en este rango y se somete a este plan de Dios, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Lo hacemos para agradar a Él. Es lo que significa temor de Cristo. Es un anhelo de hacer todo para que Él sea glorificado y que Él, la voluntad de Él sea cumplida. Entonces, lo que tenemos en capítulo 6 acerca de los padres es solamente uno de 6 ejemplos que Pablo da como ejemplos de cómo nos sometemos unos a los otros en el temor de Cristo. Él menciona esposas a sus esposos, hijos a sus padres, esclavos a sus amos o empleados, podemos aplicarlo, empleados a sus jefes. Esos son ejemplos que son comunes, que son en el día cuando los que recibieron esta carta no tenían ningún problema de entender por la cultura, por lo que fue aceptable en este primer siglo, que sí, tiene razón que la esposa debe someterse a su marido, hijos a sus padres, esclavos a sus amos. Este rango de autoridad es entendible por los que recibieron esta carta. Sin embargo, él menciona 3 ejemplos más que fueron realmente, culturalmente chocantes. Y necesitamos entender que este ejemplo de la responsabilidad de los papás hacia sus hijos es uno de los ejemplos de cómo nos sometemos unos a los otros. Entonces, cuando él dice que los esposos también deben someterse a sus esposas, siguiendo el ejemplo de Cristo. Porque el mejor ejemplo de someterse a los demás es nuestro Señor. Filipenses capítulo 2 habla de cómo Jesús estaba dispuesto a humillarse, de tomar la forma de un ser humano y sufrir como un ser humano, dejando su gloria del cielo. Llegó a ser hombre para poder sufrir y obedecer la misión del Padre de morir en la cruz por nuestros pecados. En Pablo, en Filipenses 2, dice, debemos tener la misma actitud, el uno hacia el otro. Esta actitud básicamente es la humildad que busca lo mejor para el otro, aun si significa sacrificio personal. Eso es lo que significa someterse uno a los otros. Es yo pongo los demás primero y mis necesidades no son la prioridad. Entonces, esposos a sus esposas, Pablo dice, tenemos el papel de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó para ella. Filipenses capítulo 2.
este ejemplo de liderazgo de un siervo. Liderar por servir. Papá, ese es el rol que el Señor te ha dado. Liderar, sí. Versículo 22, es claro que Dios ha dado al hombre la responsabilidad de liderar a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pero la forma de hacerlo es por someterse. Contradice, parece, pero no. Podemos solamente entenderlo porque Cristo fue el modelo de lo que significa liderar por servir. Entonces, dentro de estos ejemplos que son culturalmente chocantes, es padres a sus hijos y amos a sus esclavos. Nadie es excluido de esta responsabilidad de tener la actitud de Cristo hacia los demás. Entonces, la sumisión de los papás a sus hijos, ¿qué quiere decir eso? ¿Cómo lo vemos en capítulo 6, versículo 4? La primera parte dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Wow. Nos toca a nosotros. No está hablando a la mujer, aunque ella también puede hacerlo, pero la tendencia de los varones es ser duro. Muchas veces, hermanos, tenemos el estrés de la vida encima de nuestros hombros. Y al final, como consecuencia de este estrés, herimos a los que queremos más. Y es un gran dolor para nosotros cuando nos damos cuenta que hemos hecho algo para herir a nuestros preciosos hijos. La palabra provoquéis significa molestar hasta que se enojen, siendo tan duro con ellos. Y muchas veces, hermanos, muchas veces tiene que ver con cómo hablamos. ¿Cómo hablamos a ellos? Podemos hablar duramente. En Colosenses tenemos un pasaje paralelo. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalientan. Eso es lo que sucede cuando hablamos fuerte con nuestros hijos. ¿Se comportan mal? Sí. ¿Necesitan ser corregidos? Sí. Pero tenemos que tener cuidado en cómo lo hacemos. Exasperez, agitar significa despertar la ira, provocar, irritar, incitar. No se desalienten para que no se desanimen por la dureza de su papá. Interesante que también en Colosenses la exhortación a los maridos, a sus esposas, dice, no seas ásperos con ellas. Es decir, hablar fuerte, amargamente con ella. Amigos, yo entiendo la tendencia que tenemos para hacer eso. Y Gálatas capítulo 5 habla del fruto del Espíritu y el fruto de la carne. Y uno de los frutos de la carne es enojos. Una lista grande, pero uno es enojos. Es decir, esta palabra enojo significa un enojo fuera de control. De repente
no podemos aguantar más y gritamos, expresamos una ira hacia otro. Y a veces es hacia nuestros hijos. Es peligroso nuestra carne. La verdad, una de las cosas que me animó más que todo para andar en el Espíritu, acercarme al Señor y mantenerme, caminar con el Señor, es para que no tenga ese fruto de la carne, obras de la carne que al final son dolorosos para mi esposa, para mis hijos. El fruto del Espíritu es paciencia, mansedumbre, es la bondad, un dominio propio. Eso es lo que anhelamos, especialmente en cuanto a nuestros hijos y cómo tratamos a ellos. Entonces, aunque tengas aunque tengas autoridad sobre ellos, tú necesitas buscar su bien. ¿Cómo? Por dar el cariño que les anime. Nuestros hijos necesitan ser animados. Y Dios nos ha encargado con esta responsabilidad de animarlos. Tenemos que tener cuidado con nuestra carne, las obras de la carne que hacen daño. El contexto de este versículo 5:21, sometiéndonos uno a otro en el temor de Cristo, dice. Significa, hombre, que cómo nos relacionamos con nuestros hijos debe ser guiados por un temor de Cristo. Es decir, que tenemos en nuestra vida el anhelo de agradar a nuestro Dios sobre todo. Criando hijos, la verdad, no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con los hijos, pero tiene que ver con Dios. Él nos ha dado esta responsabilidad para poder hacerlo de una manera que le agrade. Entonces, lo que vamos a ver en la segunda parte de este versículo indica que estamos buscando no solamente el bien de nuestros hijos, pero estamos buscando lo que agrada a nuestro Dios. Dice, sino criarlos en la disciplina e instrucción del Señor. Entonces, hombres, aunque tienes autoridad sobre ellos, tú eres el rey de la casa, sí, pero tú te sometes a ellos por buscar su bien, por guiarlos, no en los caminos tuyos, no lo que te parece, pero en los caminos del Señor. Esa es la gran confianza que Dios ha dado a nosotros para poder guiar a nuestros hijos hacia Él. No es darles la mejor educación que podemos dar. No es darles las cosas materiales que quieren. No, es guiarlos hacia el Señor. Que comience con el Evangelio. Nuestros hijos necesitan entender que Cristo murió por sus pecados, que son pecadores, aunque son pequeños y dulces, pero todos los papás ven su naturaleza pecaminosa y llega a ser obvio que ellos también son pecadores, que necesitan creer, confiar en la solución de Dios por sus pecados.
en algún momento ellos también tienen que entender que Cristo murió por ellos, por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y ellos pueden invocar a su nombre para ser salvos. Nuestro rol es guiarlos hacia este fin. Disciplina es la primera palabra que tiene que ver con criarlos en los caminos del Señor. Su bien involucra corrección. Esa es una forma de sumisión de parte de nosotros, papá. Porque el tema de la disciplina no es agradable. Y muchas veces disciplinamos a nuestros hijos por lo que deseamos nosotros. Queremos paz, tranquilidad, solamente queremos ver a ellos cambiar su comportamiento, pero la verdad, lo importante es su corazón. Y la disciplina es una corrección al corazón del niño, del hijo. Hebreos capítulo 12, la misma palabra acá en Efesios 6, es en Hebreos 12. Yo voy a leerlo. Sigue conmigo, porque habla de esta disciplina de los papás y la disciplina de nuestro Papá Celestial también. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina. Un amor verdadero disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales nosotros para disciplinarnos, para el propósito. Uno de los propósitos de los papás terrenales es disciplinar, y los respetábamos. Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos. Porque ellos nos disciplinaban mira, por pocos días. Y es verdad, llega una edad y no podemos disciplinarlos más. Es por un poco de tiempo, desde el comienzo de su vida hasta que llegan a ser adultos. Uno de los roles que Dios nos ha dado es disciplinar. Y mira, ¿cómo les parecía? No vamos a hacerlo perfectamente. Es complicado el tema. Tenemos que tener cuidado, que no lo hacemos en el enojo. Tenemos que estar bajo control cuando disciplinamos. Y tenemos que disciplinar según el crimen, digamos. No ser más duro con ellos que su ofensa, su pecado merece. Disciplinar según su edad. A veces un niño de 3, 4 años se comporta como un hijo de 3 y 4 años, y es algo que debemos esperar de ellos. Igual tenemos que corregir, pero tiene que corresponder a su edad, su madurez. Pero Él, mira, nos disciplina para nuestro bien. Esa es una manera que los papás se someten a sus hijos, es por disciplinarlos para su bien,
no para el bien del papá, para que participemos de su santidad. Ese es el fin de todo. Que nuestros hijos no que sean obedientes, para que nuestro hogar sea tranquila, o que sean hijos ordenados, que después pueden ser responsables en su trabajo, en la sociedad. No, para que podamos participar en la santidad de Dios, es decir, andar según la norma de Él. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Disciplina es dura. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La disciplina tiene su fruto. Coli y yo estamos viendo el fruto de años de disciplina a nuestros hijos. No solamente en sus vidas, pero ahora en las vidas de nuestros nietos. Disciplina es una manera que criamos a nuestros hijos en los caminos del Señor. Pero también buscamos su bien por guiarlos en los caminos del Señor con la instrucción del Señor. Es decir, una advertencia a través de la enseñanza. Leí esta mañana Proverbios capítulo 4 y es un mensaje del padre a su hijo. Él está rogando a su hijo prestar atención a su enseñanza para su bien, para que para que puede evitar problemas en la vida. La sabiduría salva la vida. La sabiduría de Dios da vida. Todo lo que anhelamos para nuestros hijos logramos si nuestros hijos tengan la sabiduría de Dios. Esta instrucción tiene que ver con la palabra de Dios. Disciplinamos, a veces no tenemos claro cómo lo hacemos, como nos parece, lo hacemos, pero la instrucción tiene que ser basada en la palabra de Dios. Desde el comienzo, ese ha sido el mandamiento de Dios a los padres. La gran responsabilidad que ha dado a los padres es enseñar a sus hijos. Gran ejemplo de eso en Deuteronomio capítulo 6, donde Dios da la esencia de la ley en versículo 5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu fuerza. Papá, todo comienza en tu corazón. Todo comienza en tu corazón delante de Dios. Y la importancia que Dios tiene en tu corazón, si realmente amas a Él o no. Un gran peligro, papá cristiano. Un gran peligro es ser cristiano en nombre. Tener exigencias cristianas sin el corazón cristiano. Nuestros hijos nos conocen y con más edad, mejor que nos conocen a nuestras hipocresías, nuestras faltas, debilidades. Y ellos van a saber si tenemos un corazón para Dios o no. Enseñar, instruir a ellos sin este corazón aún puede ser peligroso. Hay hijos de familias cristianas que no quieren nada de la iglesia,
no quieren nada de Dios porque solamente ha recibido instrucción sin ver el ejemplo de un papá o una mamá que ama a Dios. Y al final no tiene sentido para ellos. Y rechazan a todo. Entonces, este versículo 5 es la clave, es lo más importante. Y dice versículo 6, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre, ¿dónde? Tu corazón. Si es en tu corazón, si tu papá estás andando con Dios, tu instrucción, tu enseñanza va a ser de Él. Y versículo 7 va a ser algo innato, algo natural. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, es parte de ti. Entonces fluye naturalmente de tu corazón. Y tus hijos lo reconocen. Sí, quizás lo mejor que tus hijos pueden decir de ti cuando son de más edad es, sí, mi papá no fue perfecto. A veces me disciplinaba equivocadamente. A veces fue muy duro conmigo. Pero una cosa que yo sé, mi papá amaba al Señor, ama al Señor. Y ese es el ejemplo que tengo de mi papá. Un hombre que ama al Señor, hace lo mejor posible para guiarlos en los caminos de Él. Yo sé, ese es el corazón de mi papá. Ese es el ejemplo. Esa es la legada que queremos dejar con nuestros hijos y criarlos de esta forma. Papás, hoy día celebramos esta gran responsabilidad, la autoridad que Dios nos ha dado para el bien, para criar a nuestros hijos. Pero hay una manera de hacerlo y hay una manera de no hacerlo. Y tenemos que aferrarnos a nuestro Dios. Vamos a equivocarnos. Sí, tenemos que decirlo a nuestros hijos. Y aún ahora, si el Señor ha puesto algo, papá, en tu mente de una manera que provocaste a tu hijo a la ira por tu comportamiento, por tus palabras, lo que Dios quiere de ti es la humildad de acercarte a tu hijo y pedir perdón, pedir perdón. Es importante que ellos vean que tú también respondes a Dios. Y cuando te pecas, tú pides perdón. Bueno, Señor, gracias. Gracias por la gracia que tú nos das para este rol de ser papá. Es tan grande. La verdad, no hay nada que compara con este rol. Quizás somos negociantes, somos jefes y tenemos una gran responsabilidad de guiar, dirigir una empresa o una oficina. Pero eso es nada en comparación de la jefatura que nos ha dado de guiar, criar a nuestros hijos en los caminos tuyos. Entonces, cada día, Señor, vamos a rogarte por tu gracia, por tu ayuda para hacerlo de una
buena manera, Señor. Amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos y sabemos que tú eres lo mejor y queremos sobre todo que te conozcan, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.